Puede ¿Está? comenzar. Bueno, listo, gracias. Bueno, los temas que vamos a ver en esta clase son, en primer lugar, yo les voy a hablar de semiotecnia. La segunda parte de la charla la va a dar la doctora Isla Poser y va a hablar de examen de la cavidad oral. Y el tercer tema, que es lesiones elementales, la doctora Susana Brien está con un problema de salud, así que esa clase va a ser grabada y la van a colocar en la plataforma en el aula virtual. Van a tener que escucharla en el aula virtual. Empezamos entonces con lo que es semiotecnia. Los objetivos de esta clase básicamente son que ustedes puedan reconocer los distintos métodos de exámenes utilizados para valorar los signos clínicos de las enfermedades. Fundamentalmente es las maniobras que se utilizan para valorar lo que es signológico, lo que es signos de las enfermedades. Y esto, adquirir las habilidades y destrezas necesarias para realizar las maniobras del examen físico, va a ser lo que van a comenzar en las clínicas a partir del momento que puedan concurrir a ellas. Ahora van a hacer demostraciones con sus docentes y después esta maniobra la van a tener que realizar con los pacientes en las clínicas. Cuando hablamos de historia clínica, dijimos que por medio de la anamnesis, lo que indagamos fundamentalmente es todo lo que es síntomas, todo lo que es subjetivo del paciente. Y en el examen físico, lo que valoramos es todo aquello que es objetivo, todo lo que es signo. Entonces, estas maniobras fundamentalmente, las que vamos a ver ahora, lo que valoran son hallazgos del examen físico. Las maniobras semiotécnicas son maniobras utilizadas para realizar el examen físico del paciente. Por medio de nuestro sentido, lo que hacemos es valoramos desde un punto de vista objetivo los distintos órganos, aparatos o sistemas. Las maniobras fundamentales de semiotecnia son la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación y la olfacción. Vamos a ver en primer lugar qué es la inspección. Inspección básicamente es observar y discriminar los hallazgos anormales en relación con la anatomía normal. Cuando ustedes vean, por ejemplo, ahora en el examen de la cavidad oral, los caracteres normales que tienen las distintas estructuras anatómicas, eso le va a dar información para comparar después con un hallazgo de una patología. Cuando hacemos la inspección, lo que vamos a determinar en primer lugar es el aspecto de la lesión que estamos examinando, o la simetría, el color, la forma, la motilidad o movilidad y el tamaño. Algunos de estos elementos los vamos a certificar después por medio de la palpación. Pero fundamentalmente lo que vamos a ver cuando hacemos la inspección es de un órgano o de una formación que estamos analizando, el aspecto o la simetría, el color, la forma, la movilidad y el tamaño. Para realizar la inspección nos tenemos que valer de la utilización de iluminación natural o artificial, preferentemente de color blanco, para que no se trastorne, no haya una deformidad en los colores. Tiene que haber una posición correcta del paciente y del examinador. Depende de la estructura que vamos a analizar, nos pondremos de frente, de perfil, en posición oblicua. Todo eso es para hacer una inspección correcta. Esa inspección puede ser directa cuando tenemos acceso a través de la visión en forma directa de lo que estamos analizando, o indirecta por medio de un espejo en las zonas donde no tenemos acceso justamente en forma directa. ¿Cuáles son los datos que se pueden valorar por medio de la inspección? Por ejemplo, podemos valorar las facies. Las facies hacen referencia a la expresión fisonómica que tiene un paciente. Esto va a ser tema de una de los teóricos, así que no me voy a explayar sobre el mismo.
Otra cosa que podemos analizar por medio de la inspección es lo que se denomina el hábito constitucional. El hábito constitucional tiene que ver con la morfología que tiene el cuerpo humano. Puede ser un longilíneo, puede ser un brevilíneo o un normolíneo. El longilíneo tiene como características anatómicas en las que el tórax es mayor que el abdomen, el cuello habitualmente es fino y largo, la cabeza tiene un tamaño reducido y las extremidades son largas en relación a lo que es el tórax. En el caso del brevilíneo, predomina el abdomen sobre el tórax, el cuello es corto y de un diámetro mayor, y la cabeza tiene un tamaño mayor, son braquicefálicos. Y las extremidades tienen un tamaño menor en relación a lo que es el torso. Y el normolíneo, el normolíneo sería el que tiene una constitución anatómica más armónica. Todas estas variantes del hábito constitucional son normales. Estos son los extremos de la normalidad. Por fuera del longilíneo lo que tenemos es el gigantismo y por fuera del brevilíneo lo que tenemos es el enanismo. Otra cosa que podemos apreciar por medio de la inspección es la actitud. La actitud es la postura en que se haya colocado el paciente, la persona, ya sea sentado, acostado o de pie. En este caso, esta persona, la actitud que tiene es piernas separadas, los brazos abiertos. Este es un paciente que tiene un cuadro vertiginoso y hace este tipo de postura justamente, aumenta la base de sustentación, abriendo las piernas y los brazos para mantener el equilibrio. Esta postura en cuclillas es de un niño que tiene una patología, que es una tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía congénita, que lo que provoca fundamentalmente o le provoca es congestión pulmonar que le va a generar disnea, falta de aire. Cuando adopta esta posición de cuclillas, se reduce el retorno venoso y eso hace que la congestión pulmonar se reduzca también. Entonces alivia los síntomas de la disnea. El decúbito es la posición que el paciente adopta cuando se haya acostado. Puede ser dorsal, lateral o ventral. Todo va a depender de la parte del cuerpo que está en contacto con el lecho. A su vez, el decúbito puede ser activo o pasivo. En el caso del decúbito activo, el paciente voluntariamente cambia de posición cuando lo quiere hacer, y en el decúbito pasivo, por ejemplo, un paciente que está en coma, solamente un tercero desde el exterior va a cambiar alguna de estas posiciones de decúbito. Yo me tiento a decir si se entiende, si me están escuchando bien, pero como no los estoy escuchando a ustedes, no sé si Pedro vos me podés decir algo, si se escucha bien. Escucha perfecto, doctor. Sí, profe. Bueno. En cuanto al análisis por medio de la inspección de la marcha, tenemos distintos tipos de marcha. Esto es a modo de ejemplo, dos tipos de marchas que podemos analizar. Una es de un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. Lo que tiene básicamente en este tipo de patología es una disminución del braceo, la flexión postural, que es esta postura incurvada hacia adelante. Tienen bradiquinesia, que es disminución de la motilidad, congelamiento, que es la dificultad para el inicio de la marcha, hace pasos cortos y tiene lo que se llama festinación, que es la aceleración del paso. Empiezan con una velocidad menor y va aumentando progresivamente a medida que van caminando. Tiene giros en bloque, o sea, se mueve el cuerpo como un todo, como un bloque. Y no tiene, por ejemplo, como en este caso, aumento de la base de sustentación. Esto sería lo que es cuando hacemos la inspección de un tipo de marcha, que es la de un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. Otra marcha que se puede analizar, y esto es nada más que a modo de ejemplo, es la marcha hemipléjica o marcha helicoidal. Esto se ve en los pacientes que hacen, por ejemplo, un accidente cerebrovascular y quedan con una hemiplejía.
hay un hemicuerpo que no se puede movilizar normalmente. Entonces, para desplazarse, lo que hacen es un círculo con el miembro inferior enfermo. Hacen un movimiento como si fuese el corte de una guadaña. Por eso se lo llama también marcha en guadaña. Después, si hay alguna pregunta, la escriben en todo caso y les voy a tratar de contestar cuando las vea para poder hacerlo. A través de la inspección, y esto va a ser el tema de la clase de la doctora Poser, lo que podemos analizar también, por ejemplo, es el examen oral, que puede ser extraoral y el intraoral. En el extraoral, lo que hacemos básicamente es vemos simetrías o asimetrías faciales. Para eso tomamos un eje vertical que pasa por el plano, es un plano sagital, pasa por el medio de la cabeza. Hay un plano horizontal superior que está a nivel de los arcos superciliares, otro medio que pasa a nivel del plano subnasal y otro inferior que pasa a nivel submentoniano. Esto divide en 6 regiones la cabeza y en base a eso lo que podemos hacer es determinar distintos tipos de alteraciones en la simetría. El examen intraoral, eso justamente va a ser motivo de la clase de la doctora Poser. Lo que les quiero resaltar fundamentalmente es que tiene que ser ordenado y completo, amén de los caracteres normales que van a ver en cada una de estas regiones. Habitualmente se analizan los labios, carrillo, paladar duro, paladar blando, lengua, piso de boca, las encías. Y para completar el examen intraoral, lo que hacemos es el examen dental y el examen periodontal. Cuando se hace la inspección, por ejemplo, del otro tema que van a ver en el aula virtual, que son lesiones elementales, siguiendo los criterios del área de estomatología, esto está en la historia clínica institucional y es la forma que tienen que volcar en la historia clínica cuando encuentran una lesión elemental, lo que van a hacer es describir la localización del lado de las lesiones. Es bueno hacer un esquema para saber anatómicamente dónde están esas lesiones. Hay que analizar la forma, el tamaño, el color, el número, el aspecto, la superficie, los bordes, el contorno, la altura, la profundidad, el fondo y el contenido o secreción si la tuviesen. Hay lesiones elementales que podemos analizar todas estas características y hay otras lesiones elementales que solamente vamos a analizar algunas de ellas. El otro método de examen, la otra maniobra semiotécnica que podemos valernos es de la palpación. La palpación básicamente consiste en la aplicación de los dedos o la palma de la mano sobre la superficie del cuerpo que se desea examinar. Las maniobras de palpación pueden ser unimanual o bimanual. La unimanual, como en este caso, lo que hacemos es colocar la mano sobre la superficie que queremos explorar. En este caso lo que se está palpando es el borde inferior del hígado. O podemos hacerlo con una mano a través de una falange, con un solo dedo. Esto se hace, como en este caso, para determinar un punto doloroso, que es el punto ureteral medio. Esto se hace cuando hay un paciente que tiene, por ejemplo, un cólico renal, y lo que hacemos es palpar esa zona para ver si desencadena dolor justamente cuando es positivo y el cuadro clínico es compatible con un cólico renal. Esto nos da un dato a favor de que el diagnóstico es correcto. La palpación bimanual se puede hacer con manos contrapuestas, una atrás, otra adelante. Se puede hacer con manos yuxtapuestas, una al lado de la otra. Esto lo que hace es aumentar la superficie de palpación. Y la otra es con las manos sobrepuestas, una encima de la otra.
La mano superior lo que hace es profundiza la palpación y la mano inferior queda en una posición más pasiva, que es la que va a mantener la sensación táctil justamente para determinar en profundidad en el abdomen, por ejemplo, para ver qué tipo de estructura estamos analizando por medio de esta palpación. Entonces, la palpación puede ser unimanual o bimanual. La unimanual la podemos hacer con una mano completa o con una falange, con un dedo, y la bimanual tiene distintas posturas de las manos que pueden ser contrapuestas, yuxtapuestas o sobrepuestas. ¿Qué datos tenemos que analizar por medio de la palpación cuando nos encontramos, por ejemplo, con una tumoración o un órgano palpable? Lo que vamos a analizar fundamentalmente es la forma, se describe básicamente conforme a las características geométricas, si son formas redondeadas, ovoides. La situación, esto es la localización semiológica, que debe ser precisa. En el caso de cabeza y cuello, en el cuello, por ejemplo, si encontramos una formación, no basta con colocar tumoración de cuello, sino que tiene que estar precisada la localización, si está en la región supraesternal, submaxilar, si está del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, de la forma, lo que vamos a ver es, de acuerdo a las características geométricas, si es una formación redondeada, ovoide, y la situación es la localización semiológica precisa. ¿En qué área de cabeza y cuello, por ejemplo, si es esta la zona? En los casos se expresa bien. ¿Qué pasó? Parece que tiene mala conexión. La superficie puede ser lisa, regular, irregular o nodular. La motilidad, en algunos casos, lo que vamos a ver, si es una formación que se encuentra en contacto con la piel y planos profundos, si somos capaces de desplazar estos planos superficiales y profundos, esto da datos, por ejemplo, si es una tumoración maligna, muchas veces está adherida a la piel y a los planos profundos. Cuando es una formación inflamatoria, no lo está, no está adherida. O puede haber algún movimiento, como puede ser la transmisión de un latido. Si la tumoración, la formación que estamos analizando, tiene contacto, por ejemplo, con una arteria, lo que vamos a palpar son los latidos transmitidos desde esa arteria. La sensibilidad sirve fundamentalmente, aparte de que hay estructuras que son sensibles a la palpación, el caso de la mama, testículo, la aorta abdominal, que aunque no tengan patología pueden generar dolor. Lo importante es que si tenemos una formación que estamos analizando, muchas veces dolor espontáneo no tiene, pero a la palpación sí lo tiene. Entonces nos da un dato justamente de la sensibilidad al dolor que tiene esa formación. No lo tiene espontáneamente, pero sí lo tiene a la palpación. O bien podemos descubrir zonas donde hay disminución o pérdida completa de la sensibilidad. Están con anestesia, hay pérdida completa de la sensibilidad o hay hipoestesia. Y la consistencia, que varía de acuerdo a la estructura que estamos analizando, que puede ser blanda, pétrea, pasando por elástica, fibrosa, a veces una mezcla de las dos, son fibroelásticas, y en el caso de una formación que tiene líquido, a veces la consistencia es de carácter renitente, o sea, cuando hacemos la palpación de esa estructura, se deprime y cuando sacamos la mano, vuelve a su posición anterior. Vos me vas a decir, Pedro, si se escucha bien, si se sigue. Chicos, ahí hicieron una consulta en el chat, voy a preguntarle al doctor. Sí, lo que quiero saber es si se escucha bien o no. Doc, sí, se cortó un poquito recién en el chat.
hay una consulta. Se cortó un poquito la clase. Ajá. ¿Qué parte? Unos minutos atrás se escucha a partir de tamaño, dice, pero no sé cuál es la consulta en sí del alumno. Igual fue Referido a esto que justamente... estoy hablando de la palpación de una tumoración o de un órgano. Sí, Lo repito. Sí, profe, de a partir donde decía, estaba explicando el tema de tamaño, de ahí yo también escuché todo cortado. sí, Doc, solamente esa parte de tamaño se escuchó un poquito cortado. Lo repito, no hay problema. La pregunta es sobre el tamaño. Lo ideal siempre es expresarlo en centímetros, medirlo y expresarlo en centímetros. En algunos casos ustedes van a ver que hay formaciones que tienen una descripción de tamaño referida con algo conocido. Por eso a veces hablan del tamaño de un guisante, del tamaño de una aceituna, de algún objeto que tiene un tamaño conocido. Lo ideal siempre es medir la formación que estamos analizando y expresarlo en centímetros. ¿Era solamente eso nomás? ¿Eso nomás? Sí, ¿No? profe. Ahora? Hipoestesia, si quieren consultar también. Pero en definitiva es una disminución de la sensibilidad de hipoestesia. ¿Sí? ¿Seguimos, Doc? ¿Listo? ¿Sí? ¿Sigo nomás? Sí, profe. Bien. En el caso de la cavidad oral, por medio de la palpación podemos analizar, por ejemplo, los ganglios, sobre todo los ganglios de cabeza y cuello. Podemos hacer la palpación de la articulación temporomandibular. Eso se hace con el dedo índice y medio de una mano y el meñique que está colocado en el conducto adictivo externo. Se le hace abrir y cerrar la boca y eso puede generar frémitos, que es la percepción de una irregularidad en la superficie articular, o bien esto puede provocar dolor. Podemos determinar la apertura bucal, esto es importante para el caso de trismus. Podemos palpar la consistencia de una formación o podemos hacer, como en este caso, por medio de una palpación bimanual con las manos contrapuestas, palpar una glándula, por ejemplo, en este caso la submaxilar. La otra maniobra semiotécnica que podemos utilizar es la percusión. Percutir básicamente es dar golpes que generan sonidos que son audibles. O sea, nosotros provocamos esos sonidos a través de golpes que estamos dando. Esa percusión puede ser directa o instrumental. En la indirecta, lo que hacemos es colocamos una mano sobre la superficie del cuerpo que queremos explorar. Ese se llama dedo plesímetro. Y el otro, el que golpea, se llama dedo percutor o plesor. Con eso lo que hacemos es provocamos distintos tipos de sonidos que vamos a ver ahora cuáles son para determinar si en esa área de la anatomía que estamos explorando hay algún tipo de patología o no. En el caso de la percusión directa, lo que hacemos es golpeamos, por ejemplo, como en este caso, esto se hace mucho con una sola mano, percusión directa en la columna. Y esto, que es con el puño, en realidad más que para provocar ruido, lo que se provoca con esto es para determinar sensibilidad. Esto se llama una maniobra de puño-percusión. Se golpea la región lumbar cuando hay una patología renal inflamatoria o hay una dilatación del sistema pielo-caricial, eso va a provocar dolor, entonces decimos que la puño-percusión en ese caso es positiva. La percusión instrumental la podemos hacer, por ejemplo, con un martillo de reflejo para provocar justamente en este caso el reflejo rotuliano, o podemos percutir una pieza dentaria, como vamos a ver, para determinar la sensibilidad. De acuerdo a las cualidades de los sonidos que dependen de la intensidad, de la altura, el tono, el timbre y la duración, tenemos distintos tipos de sonidos que pueden ser agudos
o graves. Los ruidos que nosotros valoramos desde el punto de vista de la percusión en el cuerpo humano son estos tres: el sonoro, el timpánico y el mate. El sonoro es un sonido justamente retumbante. Eso se produce, por ejemplo, cuando percutimos el tórax, que tiene tejido sólido y líquido, entonces generamos un ruido que es retumbante, como un bombo. Ese tipo de sonoridad o sonoro es típico, por ejemplo, de la percusión pulmonar. El timpánico se escucha cuando percutimos una zona donde hay, por ejemplo, una cavidad con aire. En el caso del estómago, cuando solamente hay aire, lo que vamos a encontrar cuando hacemos la percusión es timpanismo o este ruido timpánico. Y el mate, que es un ruido grave, este se escucha cuando percutimos un área sólida, como puede ser la percusión del hígado. Entonces, ¿para qué sirve esto? Cuando se analiza alguna estructura, por ejemplo, a nivel del pulmón, cuando estamos haciendo la percusión, si en vez de encontrar sonoridad, encontramos timpanismo, eso nos puede dar una idea de que lo que hay por debajo del tórax es aire. Puede tener, por ejemplo, un neumotórax. Se rompió la pleura y hay aire en la cavidad pleural. O podemos encontrar un ruido mate en vez de sonoro, y eso nos estaría indicando, por ejemplo, que en la cavidad pleural hay líquido, puede haber un derrame pleural. Para eso justamente sirve todo este tipo de valoración a través de la percusión. Podemos percutir también para determinar el área cardíaca, a nivel abdominal, fundamentalmente para ver el timpanismo de la zona donde hay vísceras huecas, como por ejemplo el caso del colon, intestino delgado, la cámara gástrica, o matidez, por ejemplo, en el área en que se encuentra el hígado. En la cavidad oral, la percusión, como en el caso que les mostré hoy de la puño percusión, se hace fundamentalmente para determinar sensibilidad. Cuando se produce percusión de una pieza dentaria en sentido horizontal y esto provoca dolor, puede ser producido por una enfermedad periodontal. Y cuando la positividad a la percusión es vertical, lo hacemos en sentido vertical, la información que nos da es que el proceso que provoca ese dolor a la percusión justamente es un proceso periapical. Vamos a ver ahora lo que es la otra maniobra, que es la auscultación. Auscultación es escuchar ruidos que se generan, en este caso, espontáneamente en el organismo. No son como los anteriores que los provocamos nosotros, sino que en la auscultación lo que vamos a hacer es escuchar ruidos generados espontáneamente en el organismo. La auscultación puede ser directa o indirecta. Directa es cuando colocamos directamente nuestro pabellón auricular sobre la superficie que queremos ocultar. Esto se hace habitualmente interponiendo, por ejemplo, una compresa o una gasa por una cuestión puramente de cuidado de tipo de no provocar infecciones, ¿no es cierto? O de higiene, mejor dicho. Y la más común es la indirecta. La indirecta se hace por medio de un estetoscopio. El estetoscopio básicamente tiene un arco metálico que termina en olivas que van en el conducto aditivo externo, tiene una tubuladura y esto termina en una campana y en una membrana. A veces solamente tenemos la membrana, en este caso tiene la campana y la membrana. La membrana se utiliza para la auscultación de ruidos de tipo agudo y la auscultación por medio de la campana es sonido de tipo más grave. Podemos auscultar a nivel del área cardíaca los ruidos cardíacos, podemos escuchar primero, segundo ruido cardíaco. A nivel pulmonar, lo que vamos a auscultar son los ruidos normales del aparato respiratorio cuando la persona respira. Ese ruido se llama murmullo vesicular, o podemos encontrar
ruidos anormales que se llaman roncos, sibilancias, estertores, todos que van a ser producidos por distintos tipos de patologías. A nivel abdominal, lo que se puede ocultar son ruidos propulsivos del tubo digestivo, del intestino, que se llaman ruidos hidroaéreos. Es la movilización del contenido de gas y líquido dentro del intestino por medio de las contracciones peristálticas del intestino. A nivel arterial, por ejemplo, podemos encontrar ruidos que van a ser anormales. Si colocamos el estetoscopio sobre una arteria normal, no van a encontrar ninguna clase de ruido, no van a escuchar ninguna clase de ruido. Cuando hay algún tipo de alteración en la arteria, ya sea una reducción del diámetro o un aumento del diámetro, eso va a generar turbulencia y va a generar un ruido que se llama soplo. Y a nivel del abdomen, en el caso del embarazo, lo que podemos ocultar son los latidos fetales. Y otro muy importante que nos da como elemento la ocultación es la ocultación de los ruidos para la toma de la presión auscultatoria. Cuando se comprime la arteria y se libera esa compresión, cuando empieza a haber flujo de sangre después de la compresión, van a aparecer una serie de ruidos que se llaman ruidos de Korokov, que eso lo vamos a ver cuando veamos técnica de toma de la presión arterial, y estos ruidos nos van a dar información sobre las distintas presiones sistólica y diastólica. Entonces, la ocultación de estos ruidos arteriales nos da justamente datos para la toma de la presión auscultatoria. A nivel de la articulación temporomandibular, cuando colocamos el estetoscopio en esta zona y le pedimos a la persona que abra y cierre la boca, podemos escuchar chasquidos, por ejemplo, que se producen por una mala adaptación de la superficie articular. Y la otra maniobra semiotécnica es la olfacción. Básicamente la olfacción se la utiliza en particular para valorar a los pacientes que tienen mal aliento, que tienen halitosis. Esta halitosis puede estar producida por sepsis oral en el caso de las caries dentales, periodontitis, puede ser de origen respiratorio, como en la sinusitis, absceso de pulmón, o puede provenir del tubo digestivo, como en la acalasia. La acalasia puede ser congénita o adquirida, hay una obstrucción a nivel del esófago y por encima de esa obstrucción se produce una dilatación donde se va acumulando la comida y eso va a generar con el tiempo mal aliento, le genera halitosis. O también puede ser producido cuando hay reflujo gastroesofágico, en ese caso el aliento va a ser de tipo ácido, justamente por el reflujo de jugo gástrico del estómago hacia el esófago y lo vamos a encontrar en la cavidad oral, pero este proviene del tubo digestivo. Otro dato que nos sirve justamente al realizar la olfacción es si es un paciente que está en coma, es determinar, por ejemplo, la causa del coma. Un paciente que tiene olor etílico por el alcohol, tendríamos la causa de por qué está en coma. Hay un olor particular en los pacientes que tienen insuficiencia hepática, que se llama hedor hepático, que es un olor dulzón. Eso nos da un dato justamente para pensar que el coma en ese paciente es de origen hepático. El urémico o urinoso es un olor muy particular, es un olor a amoníaco. El olor a amoníaco es el que se huele, por ejemplo, en los baños donde no tienen buenas condiciones de higiene. Si alguna vez sintieron ese olor, van a saber a qué me estoy refiriendo. Este olor urémico justamente es característico de los pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal crónica. Y otro más conocido por muchos de ustedes seguramente es el olor a manzana del aliento cetónico en los pacientes que tienen un cuadro de cetoacidosis diabética. En el caso de los pacientes conscientes, el hecho de realizar esta maniobra de olfacción nos puede dar, por ejemplo, en el caso de diarrea con olor ácido,
Esto se ve, por ejemplo, en la diarrea de tipo fermentativa. Las orinas que tienen olor pútrido habitualmente, eso se produce en el caso de una infección urinaria por algunos tipos de gérmenes. El pus fétido, esto es típico de los abscesos donde hay bacterias anaerobias como causa del mismo. Y hay uno que es dulzón, que es el que se huele justamente en los pacientes que tienen infecciones por Pseudomonas aeruginosa. Y como conclusión, vamos a decir lo siguiente. Los signos clínicos se exploran fundamentalmente a través del examen físico, a través de estas maniobras semiotécnicas, y la habilidad para realizar estas maniobras semiotécnicas redundará en la obtención de la mayor información al realizar el examen físico. Bueno, Pedro, vos fijate, decime si hay alguna pregunta.